En 1909, los Estados Unidos derrocaron al presidente liberal general José Santos Zelaya. Es el resultado de la política interventora de los Estados Unidos de América en protección de sus intereses estratégicos y económicos en el Caribe. Surgen así las siniestras figuras de Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, a quienes los yanquis conceden la presidencia de Nicaragua bajo la segunda intervención militar, pues en 1912 los infantes de Marina ocupan el país y los banqueros yanquis toman en prenda los ferrocarriles, bancos y aduanas para proteger los préstamos usureros que hacían a Díaz y Chamorro, porque creían mejor protegidos sus intereses con un gobierno conservador. Benjamín Celedón fue considerado por el general Sandino el apóstol de la libertad por haberse enfrentado a la ocupación norteamericana. El doctor Benjamín Celedón Rodríguez se convirtió en militar ante la necesidad de luchar por la libertad de Nicaragua. Su preparación militar la adquirió de forma autodidacta, con un alto sentido de los valores patrióticos, dignidad y nacionalismo. Contribuyó a la formulación del concepto de patria desde una perspectiva nicaragüense. En su gesta contra la intervención militar estadounidense, reafirmó su valentía y patriotismo. El 2 de octubre de 1912, una fuerza conjunta del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y conservadores, compuesta por 5.500 hombres, avanzó hacia Masaya y se estableció en Nindirí, donde intentó la rendición del general Celedón y su ejército. El general no aceptó la rendición, ni siquiera con la mediación de su suegro, a quien le respondió: Señor, no se trata de mi persona, sino de un deber sagrado que tendré que cumplir hasta que muera. Yo no me pertenezco, pues sirvo a mi patria. El general Celedón muere en desigual combate luchando contra fuerzas combinadas de conservadores y estadounidenses. Pero desde entonces los intereses norteamericanos para construir un canal interoceánico a través de Nicaragua seguirán pesando en la historia del país. Sin saber una palabra de inglés, Emiliano Chamorro firma en Washington en 1915 el Tratado Chamorro-Bryan, que concedía a Estados Unidos el derecho a construir el canal de Nicaragua por la ridícula suma de $3 millones. Y permite el establecimiento de una base militar norteamericana en el Golfo de Fonseca. Considerado uno de los acuerdos diplomáticos más vendepatrias en la historia de nuestro país. Estados Unidos ponía precio otra vez a la soberanía de Nicaragua. Y durante la ocupación militar y política, los Estados Unidos conminaron a Nicaragua a firmar el Tratado Esguerra-Bárcenas, en el que el Meridiano 82 suponía la frontera marítima entre ambos países. Este tratado tenía solo 2 artículos. En uno otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre la costa de Mosquitos y en otro reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia y sobre todas las demás islas, islotes y cayos del archipiélago de San Andrés. De estos se exceptuaban los cayos de Serrana, Roncador y Quitasueño, tomados por los Estados Unidos a través de la llamada Ley del Guano, cuya soberanía fue cedida a Colombia en 1972 y ratificada en 1981 con la consiguiente oposición nicaragüense. Mediante la Ley del Guano, los Estados Unidos se autoproclamaron propietarios de extensos territorios marítimos falsamente abandonados en la región. En agosto de 1925, luego de 13 años de ocupación, Estados Unidos retira sus tropas de Nicaragua. Sin embargo, permanecen los instructores de la Constabulary, antecesora de la Guardia Nacional. En octubre ocurre el golpe militar del general Emiliano Chamorro. En este mes de mayo del año 1926 ocurre un alzamiento liberal contra Chamorro. Sandino, al enterarse del inicio de la guerra constitucionalista, el 26 de octubre de 1926, con algunos trabajadores del mineral de San Ambino, se alza en arma y se incorpora a la causa constitucionalista. A raíz de una guerra entre liberales y conservadores, se produce en 1926 la tercera intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua.
Pero esta vez, cuando el enviado especial del presidente Calvin Coolidge impone al jefe del ejército liberal José María Moncada la rendición de sus armas, bajo la promesa de hacerlo presidente del país, hay alguien que no acepta la rendición. Surge así, desde el año de 1927, la Guerra de Liberación Nacional, encabezada por el general Augusto César Sandino, humilde artesano, hijo del pueblo, quien fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional el 2 de septiembre de 1927, con 29 hombres que habían participado en la Guerra Constitucionalista. Un ejército irregular con características de ejército regular, que llegó a agrupar a unos 6.000 miembros. Sandino implementó una novedosa estrategia de guerra de desgaste y resistencia a largo plazo. Ideó una táctica irregular en la que combinó la guerra de movimientos con la guerra de posiciones, lo que se llama la guerra de guerrillas. Desarrolló particularmente el hostigamiento, el aniquilamiento parcial, las emboscadas, las acciones de defensa activa y ofensiva, las batallas de gran envergadura, la toma de poblados, la resistencia de cercos, la utilización de estratagemas, las acciones relámpagos de guerrilleros de medio tiempo y las formas insurreccionales con participación de la población. Con esta modalidad se ubicó en la historia con una dimensión mundial sin precedentes. El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional derrotó y expulsó de Nicaragua a las poderosas fuerzas de la intervención militar norteamericana. En el general Sandino confluyen el gran estratega y táctico con el héroe nacional. Su ejército dejó un significativo legado a las ciencias militares y a la historia de Nicaragua. Al retirarse los yanquis, dejan al mando de la Guardia Nacional, creada y entrenada por ellos, a Anastasio Somoza García, el fundador de la dinastía. El proceso de paz iniciado el 2 de febrero de 1933 y sus acuerdos dieron paso a la desmovilización y desarme y a la creación de cooperativas con miembros y familiares de quienes acompañaron al general Sandino durante la lucha anti-intervencionista. Las permanentes violaciones y asesinatos de campesinos en las cooperativas del norte del país obligaron a Sandino un año más tarde, febrero de 1934, a realizar otro viaje a Managua para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de paz ante el presidente Juan Bautista Sacasa. El 21 de febrero, Sandino salió a las 10 de la noche de una cena que le había ofrecido el presidente Sacasa. El vehículo, donde viajaba junto a sus acompañantes, fue detenido al bajar la loma de Tizcapa. Sandino fue asesinado esa noche por la Guardia Nacional, que cumplía órdenes de Somoza García. Al día siguiente, la Guardia Nacional atacó y destruyó las cooperativas que Sandino había establecido en el norte del país. Mató e hizo prisioneros a sus miembros. 2 años después, el general Anastasio Somoza García admitió haber recibido del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane las órdenes para asesinar al general Sandino. Con el asesinato del general Augusto C. Sandino en 1934, el general de brigada Anastasio Somoza García consolidó su poder sobre la Guardia Nacional y del país. En 1936 fue ascendido al grado de general de división y en ese mismo año, con el apoyo de Estados Unidos y mediante golpe de Estado, llega al poder la familia Somoza. Es el resultado de la política interventora de los Estados Unidos de América en protección de sus intereses estratégicos y económicos en el Caribe. Y en ese mismo año organizó la farsa electoral que le permitió el 1 de enero de 1937 ocupar oficialmente la presidencia de Nicaragua. Y erige a partir de entonces su poder en base a asesinatos masivos, robos y defraudaciones, y logra prolongar su presidencia gracias a golpes de Estado y elecciones fraudulentas que Estados Unidos bendice. Con Somoza, forever. Se inició así el episodio de militarización del Estado con la designación de oficiales activos en cargos de dirección en las empresas. Somoza García impuso su hegemonía en las filas de la Guardia Nacional, la despojó de su institucionalidad para convertirla en una organización subordinada con fines políticos partidarios, basada en fidelidades personales y conveniencias económicas.
Cuando en el año de 1956 el poeta Rigoberto López Pérez ajusticia al viejo Somoza, sus hijos heredan el poder junto con una enorme fortuna personal, la docilidad de la Guardia Nacional y la amistad de los Estados Unidos. Es así que Luis Somoza Debayle, como presidente del Congreso, asume la presidencia de la República para completar el mandato de su padre, asumiendo su propio periodo en 1957. Y el menor Anastasio, comandante de la Fuerza Aérea, fue nombrado jefe director de la Guardia Nacional. El coronel Somoza, desde septiembre de 1956, dirigió todas las acciones represivas y militares, que se encargaba de aplacar a los opositores.